Buenas tardes, yo soy Santiago Camaño. Buenas, soy Máximo Cantú. Buenos días, yo soy Joaquín Pécora y nosotros somos La Verdad Oculta. Bueno, les paso a explicar un poquito. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, básicamente un podcast, vamos a charlar un ratito acerca de las cosas que uno por ahí se piensa que son de tal manera en algún lado y al final no terminan siendo así, terminan siendo un poco más oscuras las cosas. Básicamente, las cosas que no se ven, las cosas feas de lugares, países y todo eso. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar un poquito de Japón y de todas las cosas malas que pasan y que la gente por ahí no sabe, no se entera, o directamente son cosas que son muy poco probables que pasen y ni allá se sabe, pero nada, eso. Exactamente, como vos ves a Japón y vos pensás que es un país potencia, un país donde vos querés tipo tomar de ejemplo, pero como dice Pécora, hoy vamos a ver tipo todo lo que esconde, que podríamos considerar no moral, o malo, o extraño, etcétera. Bueno, le hemos preparado varias noticias para poder mostrarles y hablar sobre ellas. Me gustaría comenzar con algo que se ha hablado mucho en Japón, que es muy conocido, tanto que se han hecho bastantes leyes, bastantes reformas para tratar de arreglarlo, que son la gran cantidad de suicidios, ¿no? Que se presentan en este Japón. En los últimos años, Japón ha registrado una cifra récord de suicidios entre estudiantes. Se ha demostrado que subió hasta más del 7,8% en los últimos 2 años. Y siento que es bastante bueno demostrar esto porque, como se sabe, Japón le mete gran presión a los estudiantes, a los adolescentes, niños, sobre el resultado académico, sobre cómo se comportan en la escuela, las notas que tienen, son normalmente o su futuro, lo que les define. Esto provoca, como vemos, gran estrés y terminan tristemente acabando con sus vidas, algo bastante deprimente, si me preguntan. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito y nada. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo Mira, vi, y yo yo pienso la sigo, verdad que, bueno, bien. Bueno, a Japón se lo ve como una gran educación en todas las personas y es algo que no te imaginas de que detrás de todo eso hay algo tan triste y tan extremo como es el suicidio en estudiantes no grandes, sino primaria, secundaria y facultades así a gran cantidad. Es sorprendente ese número. Exacto, exacto. claro. Yo opino también en parte lo mismo, es algo que es bastante triste, pero que por otra parte también es algo bastante común, no solo en Japón, hay muchos países que meten presión, más que nada en Asia, también se puede ver en China, no solo explotación de estudiantes, sino también explotación del trabajo. Eh, yo sigo en las redes sociales a un tipo que vive en Japón y básicamente explica que la situación de los estudiantes es muy complicada, de los estudiantes y de cualquier persona en realidad, porque dice que básicamente si vos no estudiaste ninguna carrera o si no tenés buenas notas en la escuela, no vas a poder tener novia tampoco, o sea, no por el hecho de que esté prohibido, sino por el hecho de que te consideran un fracasado, o sea, solo por no tener buenas notas o por no haber estudiado, no importa si trabajado otra cosa, sos considerado un fracasado igual en Japón. Y eso Exacto. también me parece bastante triste. Claro, es como lo típico, que en sí la nota te define como lo que son en realidad, tipo tu trabajo, como me está explicando, también en gente adulta. Es como que no ven más adentro de lo que es la persona, ¿no? Sino sobre sus logros, sobre lo que ellos creen que sería correcto. Claro, Muy piensan interesante. únicamente en el resultado del trabajo, no piensan en las condiciones en las que trabajan, lo que piensan sus trabajadores. Solo piensan Exacto, en hacer eficiencia en lo que hacen y no en cómo lo hacen. exacto. Bueno, bastante interesante. Y hablando de eso, del trabajo, me gustaría hablar sobre algo que normalmente el trabajo puede llegar a generar o también el estudio. Me gustaría hablar sobre la soledad y el aislamiento japonés entre ustedes mayormente, entre ustedes tipo, ¿qué opinan? ¿Qué conocen? Yo he Claro, acá visto,
Hable. Acá también entra un poco en juego lo del hikikomori, ¿no? Si no me Exacto, equivoco. exacto. Bueno, de paso explicar un poquito lo que es el hikikomori. Básicamente son personas que viven en aislamiento social extremo, tipo en su habitación no salen por ningún tipo de razón y pueden estar años, meses encerrados y no van a salir para nada. Es algo, la verdad, que muy complicado y muy fuerte, porque no es prácticamente imposible vivir sin convivir con nadie, sin hablar, estando solo. Es terrible. Claro, exactamente. El ser humano es un animal completamente social. Al aislarte de este recurso, se podría decir, de esta cosa, es como que se pierde completamente tu mente, se pierde. Yo creo que Claro. también mucho de lo que vimos anteriormente de los suicidios es por el aislamiento que se genera, la soledad. Y hasta el mismo, no solo el aislamiento, sino como un sentirse solo, aunque estés rodeado. Tal vez la gente piensa que como no los aprecian por lo que son o por lo que se sienten objetos o simplemente gente que tiene que estudiar, trabajar. Vos mismo me dijiste, Pécora, que hay gente que, o sea, a la gente le cuesta conseguir pareja. La Sí. soledad es un problema bastante grande por lo que se ve en el país. Claro. Yo pienso que más que la soledad de las personas se pueden relacionar, pero la falta de cercanía o preguntarle a alguien de al lado tuyo cómo estás, porque o sea, se pueden comunicar, pero es la falta de estar, preguntarte por el otro. O sea, parece que va por ahí también, Claro, la falta de relación. Claro. del interés por el de al lado. Exacto. Una encuesta del gobierno japonés también creo que había dicho que habían más de 650.000 personas viviendo como hikikomori actualmente en el país. Y es terrible, porque encima tenés que tener en cuenta que Japón es un país chico y no sé cuánta gente habrá. Pero 650.000 personas debe ser un gran porcentaje de todos esos. Y hay que tener en cuenta que tampoco no son solo adolescentes, sino que es gente de más de 30, 40, 50 años. Y la verdad que andás a ver hace cuánto están viviendo de esa manera. Eh, Sí. y, es- y generalmente todo esto empieza por bullying, fracaso académico, sobre exigencia laboral. Entonces, es como por lo mismo que vimos la parte pasada, lo mismo que genera el suicidio. Sí, Interesante, la verdad. Demuestra que tal vez el problema de Japón es más que enfocarse en el estudio, en el trabajo, aunque no está mal, yo no lo niego, la gente tendría que empezar tal vez a enfocarse un poquito más en, como dice el Cantú, en el del lado, ¿no? En ver lo que siente cada uno, en ver lo que, tomar un poco más cuidado de sí mismos, ¿no? Y el del otro. Bien, vamos, pasando al siguiente tema, vamos a hablar de algo que la verdad es muy amplio y creo que va a tener bastante tema para hablar. Vamos a hablar de algo que se ha expandido no solo de Japón, se ha expandido a otros continentes, a diferentes países. Es sobre, como conocemos, tiene una gran industria de entretenimiento, ¿no? De animación, de escritura, estos mangas creo que se llaman. Y lo que me gustaría hablar es lo que puede contener este entretenimiento de los japoneses, no quiero incluir a todos, pero que promueve el país y que no ha hecho nada para detenerlo aún. Quiero hablar de el trato un tanto indebido a los menores en sus revistas, ¿no? En sus obras. Voy a mostrar una noticia ahora que es sobre, un momento, acá. Bien, sobre por qué Japón no ha prohibido los cómics de pornografía infantil. En una parte muestran y habla el entrevistador con el que el japonés y explica que todo el mundo sabe que el abuso de niños es algo malo, pero tener emociones de este tipo es algo que puede hacerse libremente. No está prohibido disfrutar imaginando situaciones sexuales con menores. Algo que la verdad al escucharlo me resulta un tanto
impactante, ¿no? Se encuentra acá. Porque la verdad es para mí algo que no tendría que ni siquiera pensarse permitir esto. Claro, además, encima Japón, que por lo general es una sociedad que es muy estricta y tiene unas normas sociales muy fuertes, muy heavy. Es raro que permita este tipo de cosas, por más de que sea el país que originó el anime y todo eso, me parece demasiado extraño y la verdad muy turbio. No Pero deja de ser una locura, la verdad. O sea, sí, pensar que oye, todo está hecho, bueno, o sea, con niños o personas mayores, bueno, no sé, algo que acá, por ejemplo, no se piensa o está muy claro. mal visto todo lo social y allá es muy Claro, normal. muy normalmente visto y la verdad es un tanto raro, ¿no? En- yo he visto un señor argentino que vive en Japón, ya tipo nos cuentan algunos videos de su canal, tipo también algunas cosas raras de Japón. Cuenta que hay algunas tiendas de índole sexual donde cada vez que subís más de piso, se vuelve tipo un poco más raro lo que puedes encontrar. Nos cuenta que nos cuenta en un video que en el último piso hay tipo ropa femenina, ¿no? Interior, que se vende completamente tipo usada para la gente y es como demuestra un poco los fetiches raros que se tienen en el país y cómo está completamente legal vender eso. Es como es raro, me parece muy raro. Igual me gustaría un poco también defender, se podría decir, a a Japón, de que el término este de nenes chicos, ¿no? En índoles sexuales, no se creó en Japón, sino es sobre un libro muy viejo, sobre un profesor que se enamora de una niña chica, que seguramente llegó a Japón y lo apropiaron. El problema, este es el libro. El problema es que Japón siento que está normalizando mucho, o sea, difundiendo estas cosas que para mí, a mi parecer, deberían ser completamente ilegal y no veo por qué la gente no ha, tipo, el gobierno no ha puesto ninguna norma, hasta lo ha permitido. Claro, eso también en parte. Es más, yo me acuerdo haber visto una noticia que decía que la UNICEF le había pedido a Japón que por favor prohibiera esta ley que permitía la pornografía infantil si era en tipo cómic manga, pero no la respetaron. Y ahora que lo pienso, también es como que me cuadra un poquito que también la mayoría de los depravados sexuales también sale la mayoría de los asesinos seriales son de Japón. Hay gran parte o son de Estados Unidos o son de Japón. No lo había pensado nunca. Claro, no sabía igual eso, pero interesante. O sea, la mayoría de asesinos seriales vienen de Japón. No sé si la mayoría, pero sí los más enfermizos. Pero hay bastante, he visto bastante. He visto bastantes documentales y hay una gran mayoría que son de Japón. Yo, hablando de esto de delitos, aunque no entra más en pornografía infantil, sino con un infante, me acuerdo mucho una noticia de que a una estudiante la abusaron tres compañeros suyos y la tiraron a unas vías del tren después al cuerpo. Bastante Sí, muy raro, heavy. muy Sí. heavy. También muestra tal vez que este acoso, este depravamiento se está tipo infundiendo en demasiada gente ya tipo de edad muy temprana. Tipo que el mismo país está infundiendo este pensamiento, esta cosa mala de el depravamiento en gente bastante joven, como los compañeros de la muchacha mencionada. Claro. Ahí chequeé un poco la información.
y dice que Japón tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, que bueno, eso ya lo sabíamos, pero que dice que los pocos casos que tiene son de los casos más asquerosos y enfermizos que pueden haber. Me acuerdo mucho haber visto podcast, pero no recuerdo muy bien ahora mismo lo que vendría siendo las situaciones. Entiendo. Bueno, si te acordás, después lo podemos ver. Vale. Pero si querés, mientras podemos pasar a justo que hablamos sobre este acoso que sufrió la chica. Podemos hablar del acoso a menores en Japón. Voy a mostrarles una noticia ahora rápidamente, que en sí habla sobre el acoso sexual en el transporte público, que hasta tiene un propio Claro, nombre. si no me equivoco, en Japón habían puesto que todos los celulares cuando sacás fotos tiene ruido, ¿o no? Que tipo, cuando Claro, vos sacás una foto se escucha Sí, el ruido del clic como he para escuchado que... que sí, que es como que no es una opción que se pueda modificar, sino que es una opción del teléfono que siempre que se toma una foto se escuche un sonido. Claro, y no se puede quitar. Ujú. exacto. Es una forma bastante buena que ha implementado el gobierno. Hay que acá darle un punto a favor a Japón de que está intentando frenar esto, como esta noticia de que Japón intenta atajar el chicán, que es el acoso sexual en el transporte público. Y acá muestra que unas 800 personas son detenidas cada año, en Tokio nada más, por toqueteos, ¿no? Tipo abuso ya físico, acoso, en el transporte. Y muchos de ellos también han sido tipo de gente adulta hacia estudiantes que salen de la escuela y se dirigen a sus casas. Donde tristemente en el camino son acosadas. Acá dice, una de cada 10 mujeres entre 16 y 29 afirman haber sido tocadas. Algo bastante depravado, si me preguntabas a mí. Sí, ahí, no sé en las noticias que estás mostrando, pero se ve perfecto un video a la derecha de que una persona como que está atrapando justo a un señor que está tocando a una menor, digamos, a una chica. Justo lo estoy viendo mientras que vos presentás la noticia. Es verdad, ahí lo estoy viendo. No sé, es verdad, es algo muy enfermizo, muy choqueante que, encima que, a ver, no es algo que se pueda decir que no pasa seguido, porque lamentablemente pasa muy seguido y no solo en Japón, pasa en todo el mundo, pero 800 personas al año solo en Tokio me parece bastante y además es solo en transporte público. ¿Cuántos de esos casos habrán que se hayan denunciado? Y En también, la calle, eso. distintas Claro, no situaciones de solo transporte. eso, sino que me acabo de acordar de que también Japón hace mucho tiempo tenía, bueno, hace mucho tiempo, hace como 30, 40 años aproximadamente, habían un par de leyes que eran bastante flojas. Me acuerdo que, no estoy seguro si fue hace 40 años o más, pero no fue hace más de 80, que la edad de consentimiento máxima era de mínima, era de 13 años. O sea, un hombre adulto podía estar con niñas de 13 años y eso ya viene arrastrando un poco de lo que se puede ver acá. Ujú. Y básicamente no, la policía japonesa tiene una muy buena reputación porque son uno de los mejores detectives, básicamente, resuelven muchos casos, pero también se centran más en confesiones que en lo que la gente denunciaba, si no me equivoco. Tipo, no le daban mucho peso a una denuncia. Y igual como en muchos otros países, la policía es media floja en esos temas. Por falta de pruebas han cancelado varios casos de abusos también. Y eso. Entiendo. Qué feo. Y por último, antes de concluir en la final, ¿no? Donde vamos a debatir un poco de lo que pensamos, tipo de nuestra conclusión, quería mostrar brevemente que vos, Pécora, hablas tipo del gran tipo que no es solo con estudiantes, sino también por, ¿cómo se llama esto? En trabajo, ¿no? Sí. Busqué y hay una, ¿saben que había como una muerte por exceso de trabajo?
en Japón, que se llama, ahí lo ¿En presento serio? en la pantalla, exacto, se puede llegar tipo a morir por exceso de trabajo. Y es bastante común en Japón. La palabra es karoshi y Karoshi. karoshi, sí. Se originó en 1980 por el Ministerio de Salud y en los últimos años ha aumentado. Dice que acá dice que tipo 17% de las muertes por ataques cardíacos son normalmente por exceso de trabajo en Japón. Bastante alto, si me lo pensás así, por lo que pienso Mm. yo. Ya decir que el 17% de las muertes por ataque cardíaco es por exceso de trabajo, es bastante. Y en todo el país, no solo en Tokio, como vimos en la anterior noticia. Sí. Pero No, bastante sorprendente. Además no tenía, o sea, sí tenía Japón como un país en el que trabajaba mucho y lo tenía también como un país en el que explotaban mucho a los trabajadores. No sabía hasta cierto, o sea, sabía que era hasta cierto punto, pero no para tanto. Por ejemplo, yo pensé que China era mucho peor, porque China, bueno, básicamente todos los productos que dicen Made in China, que hacen trabajar a los niños desde muy jóvenes y todo eso, eso existe, pero no sabía que en Japón era parecida a la situación de la explotación laboral. sí, es bastante tipo normal, o sea, normal. Vos mismo lo dijiste, tipo, es en todo el continente asiático, ¿no? Que se produce esto de gran esmero en el trabajo, en el estudio. También pasa en Corea del Sí. Sur, etcétera. Claro, es todo todos comparten, pero justo ahora estamos hablando de Japón, pero que es mucho más específico los casos de, bueno, de pornografía y esas cosas, pero el exceso de trabajo, estoy investigando y son en todos los países asiáticos, bueno, Corea, así que es bastante normal por esa zona. Creo Exacto. que todo esto tiene mucho que ver con, no solo con el trabajo, sino que más con el ascenso social. Son cosas parecidas, pero es diferente en cierto aspecto. Me parece que no es como por el título, sino porque tenés que estar en una posición social. Por ejemplo, mi tía ve muchas series coreanas, no va a tener mucho que ver, un poco, pero es terrible la obsesión que tienen por ser socialmente aceptados. Es como que tienen mucha presión por ese lado. Eh, Además, bueno, también lo que estábamos hablando de recién, que son cosas muy fuertes en algunos casos, también hablan de los abusos y todo eso. Y si hay varias series que son parecidas, significa que evidentemente es algo que ocurre muy seguido, lamentablemente, y todo eso. Claro, y como vos dijiste al comienzo de la charla, el estatus, como vos lo decís, normalmente se da por el trabajo, ¿no? Por los estudios, por lo que haces. Entonces, claro, Ujú. se demuestra. Bueno, ya que estamos finalizando, me gustaría dar que hablemos así, demos la conclusión final de lo que pensamos. A mí me gustaría decir que siento yo que el problema principal de Japón, que hablamos en el video, es lo de la soledad y el aislamiento, ya que siento que la mayoría de los problemas comienzan por este. Siento como que los suicidios normalmente se dan por el aislamiento, la soledad, que la gente se siente no acompañada, sin gente que lo escuche. También esto de el abuso, el acoso a la gente en la calle, siento que la gente al no poder socializar bien tiene una realidad alterada de en sí la vida cotidiana y por eso no se dan cuenta de lo que están haciendo está completamente mal moralmente. Siento que el problema principal de Japón es lo de la soledad y el aislamiento y que todo deriva de esto y que sería lo principal que tendría tipo que mejorar el país. ¿Ustedes? Bien. Yo creo Sí, que, bueno, como dijiste vos, me parece muy bien, pero también hay cosas que el mismo gobierno, personas con autoridad pueden cambiar, hacer distintas leyes porque se hablan mucho de las medidas que se toman para evitarlos, como en los puentes poner rejas o distintas cosas para que la gente no se suicide, pero me parece que más por ahí hay que evitar que
en vez de que no se tiren, digamos, que no pase o que no lleguen a pensar eso, que algunas medidas así, teniendo, ponerle más, bueno, compartiendo más con personas o alguna medida que pueda tomar el gobierno que les permita a las personas replantearse cosas y no tener esas exigencias o para encajar en una sociedad o bueno, me parece que va más por ahí alguna solución que podemos encontrar. Entiendo. Claro. ¿Y vos, Pecora? Y a mí, en parte, me sorprende bastante que el gobierno japonés, que es conocido justamente, el país japonés es justamente conocido por ser uno de los países más seguros del mundo, que lo es, no te digo que no, es muy seguro, una tasa de crímenes bajísima tiene, pero me parece raro que el presidente de Japón, siendo que es tan, se enfoca tanto en la seguridad, no mejore estas medidas que por ahí no son tan complicadas de realizar y pueden hacer un cambio bastante grande en lo confortable que se siente la gente. Las mujeres, sobre todo en Japón, son lo más acosados y creo que de las peores cosas que pasan allá. Por ejemplo, a ver, vos te das cuenta que cuando en un país tenés que... Ah, esto no lo dije. Hay en algunas partes de Japón, hay como... Bueno, viste que se manejan mucho en tren por ahí, en los subterráneos. Sí. Hay algunas partes en las que hay vagones para mujeres y vagones para hombres, por separado. No pueden ir dos personas, un hombre y una mujer en un mismo vagón. Evidentemente, si hay una medida que hace eso, significa que algo o cultural o social del país no está funcionando bien. Y la verdad que no creo que sea muy complicado. A ver, es complicado de solucionar, pero por ahí hay algunas cosas chiquitas que se pueden ir cambiando a poco, que van a poder cambiar muchísimo en lo que la gente vive día a día y no debe ser tan complicado de modificar. Claro, vos decís como que más que solucionar el problema, están tipo buscando medidas para que no suceda, pero el problema sigue estando, que hay que buscar una manera Claro, en realidad para sanarlo. yo Ya, creo que tampoco buscan tampoco deben buscar hacer un escándalo para mí, porque también hay que tener en cuenta que Japón tiene una reputación y si, evidentemente, si empiezan a hacer todas estas leyes, se puede malinterpretar un poco la situación y por ahí va a haber menos turismo, va a haber más gente que se quiera ir y todo eso. Pero, no sé, si la armonía social termina protegiendo más a los abusadores que a la gente abusada, la verdad que Japón va a necesitar una se buena nota bien. reforma. Perfecto. Bueno, chicos, para mí yo siento que fue una excelente charla donde pudimos destapar bastantes situaciones, bastantes casos, noticias y términos de Japón, bastante interesantes y siento que pudimos dar una conclusión correcta, cada uno. Sí. Entonces, yo creo que sin nada más que agregar, nada más que decir, podríamos tipo ir despidiéndonos y desear que quien sea que vea este stream pueda tipo aprender un poquito, ¿no? Más de lo que ocurre en Reflexionar Japón. del tema en sí. Sí. Exacto. Bueno, Bueno, no, la verdad que me gustó mucho estar con ustedes, chicos. La pasé muy bien y me gustó el podcast, me gustó cómo quedó. sí, todo muy lindo. Bueno, ¿vos querés Entonces, agregar algo, Maxi? no, ya yo creo que estuvo muy buena la charla y que es lo que queríamos hacer, mostrar un poco lo que se esconde detrás bueno, este país fue Japón, de lo que se esconde detrás de una sociedad tan estricta y tan exitosa como se la puede ver desde otros puntos. Claro. Perfecto, claro. Muchas Bueno, gracias por vernos y nosotros somos la verdad oculta. claro. Perfecto. Muy buen final.